Presenta SIGU, Revista de Teología, Revista de Estudios Socio-Religiosos. Las abuelas del pueblo, prácticas religiosas y amenazas a la vida en tiempos de pandemia. Las personas autoras realizaron un trabajo de campo en donde entrevistaron a 5 abuelas residentes en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el cantón de Garavito, Costa Rica. Este artículo explora la forma como las mujeres adultas mayores acuden a referencias, prácticas religiosas para buscar una protección ante la amenaza a la vida en tiempos de pandemia. Olá, vamos visitar a casa de Doña Emérita Peraza. Essa é a entrada de sua casa e aqui está esse gran letrero em sua puerta de entrada. En este video podrá conocer la experiencia de campo que tuvieron las personas autoras en la comunidad con las abuelas. Una investigación de Nelise Bielensky y Víctor Madrigal. El artículo se encuentra disponible en el sitio web de SIGU, volumen 15, número 1, año 2022. SIGU es una publicación de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. ¿Cómo surgió el interés por el tema del artículo? El tema del artículo, Las Abuelas del Pueblo, surgiu para dar continuidade primeiro de todo, para dar continuidade a meu tema de investigação de tese de doutorado, que foi sobre a espiritualidade e a vejez, e também porque queríamos fazer um acercamento a algumas mulheres que são significativas em el pueblo donde vivimos. São mulheres llenas de histórias, de experiências, são mulheres llenas de famílias e também que han contribuído com el lugar, el barrio, la comunidad donde nosotros vivimos. Então, surgiu esta ideia também para fazer este vínculo entre lo que estudiamos y la vida cotidiana de estas mujeres, estas personas que andan ahí muy cercanas a nosotros. El contexto de pandemia en que hemos estado, en el que se genera la idea, la iniciativa y se hacen las entrevistas, pues nos plantea la pregunta acerca de cómo las personas mayores vivencian la pandemia desde sus referentes religiosos, ¿verdad? Y cómo ellos perciben y viven la enfermedad, el luto, la muerte. Entonces son temas significativos y son temas de la vida cotidiana de estas personas y entonces nos pareció un campo interesante para escribir el artículo. ¿Quiénes son las abuelas del pueblo? Estas personas son como, de alguna forma son sobrevivientes, son las personas de edad más avanzada de la comunidad que nosotros conocemos. Sí, grosso modo los criterios, que fueran mujeres, que fueran de edad avanzada y que hayan cumplido un papel significativo en la comunidad por ser las personas que han tenido más vivencias y que son personas que son del pueblo. Captar una vivencia de personas nativas del pueblo y en un momento especial como es la pandemia, asociado a las prácticas religiosas. Interesante que no solo en los pueblos, en ciudades también uno encuentra nombres de calle con nombre de los hombres, negocios o lugares históricos, escuelas, instituciones con nombres de hombres.
Y las mujeres siempre son olvidadas, ¿verdad? O son recluidas al mundo privado de las familias, al espacio privado y no público. Entonces, ahí en nuestro barrio, si alguien quiere preguntar por alguien, dice, la familia de Don Julio, la familia de Don Chou, pero nunca pregunta la familia de Doña Shaya, ¿verdad? Siempre es el hombre que es reconocido en los pueblos, en los espacios públicos, y las mujeres son recluidas al interior de sus casas. También fue un reconocimiento a estas mujeres que, gracias a ellas, tienen una familia extensa y muchos son hijos de ellas ahí en el pueblo donde vivimos. ¿Cuál es el perfil que describe a las abuelas del pueblo que fueron entrevistadas? Pensábamos que eran mujeres religiosas como criterio. Ajá. Pero después nos deparamos en que no necesariamente eran personas religiosas. Uno podría decir, sí, vamos a escoger las personas religiosas del pueblo para la entrevista. Pero en realidad, cuando ya uno hace la entrevista, se da cuenta que ese criterio no encajó para todas, ¿verdad? Es válido para la mayoría, pero no para todas. Al menos una dijo que ella vive una espiritualidad, pero no tiene ninguna religión específica. Entonces, nos llamó atención esto, así, porque uno va, parece que con todas las herramientas listas, metodológicas, ¿verdad? Y llega en el momento y se depara que, no, eso ya no encaja, entonces vamos a excluirla, ¿no? ¿Por qué? ¿Verdad? Hace parte de lo que encontramos ahí dentro de la temática que hemos planteado. Con esta investigación rescatamos su percepción religiosa y espiritual de este periodo histórico de la pandemia en Costa Rica, y específicamente en un barrio que es semiurbano y semirural. También son mujeres que tienen estrechos vínculos familiares. Todas ellas viven o conviven con familiares, ou na mesma casa ou em casas vecinas, pero estão assim dentro de um núcleo familiar. Nenhuma delas está abandonada completamente ou recluída em um lugar de ancianos ou nada disso. Então é outra característica importante sobre ellas, e todas desarrollam um rol de cuidado, ou ser cuidadas ou que cuidam. El rol de cuido, una cuestión de feminización. Nosotros percibimos que, y de hecho pusimos las abuelas del pueblo, y no fue un título que no dejó de ser controversial, ¿verdad? Porque la abuelez es tenemos una representación muy romántica de la abuela, ¿verdad? La abuelita que cuida, que da los confites, pero ahí vimos que las abuelas tienen mucho un rol de cuidado. Ellas cuidan, ellas participam da economia familiar através de cuidar de los netos, ajudam em esse sentido todo. Pero, ao mesmo tempo, deixando de lado a percepção mais romântica e desde uma perspectiva mais crítica, isso significa também, são características de uma sociedade sim, com responsabilidade social de cuidado, ¿verdad? Donde o cuidado é tema de mulher e os homens se quedam, ¿verdad? Afuera no asumen sus responsabilidades, son siempre ellas las abuelas, y de hecho la mayoría de ellas no cuenta con una remuneración económica. Sus maridos eran los que recibían pensión o no recibían, y ellas se quedan, ¿verdad? Realmente desamparadas en su abuelez. ¿Hubo algún cambio en el día a día de estas mujeres durante el confinamiento por la COVID-19? Ellas nos narraron cambios, y el más evidente es el confinamiento, el no poder salir, el nuevos hábitos para lavarse las manos, hábitos de higiene más constantes, ¿verdad? Sí, y también para salir era más difícil,
cuando tenían que salir, ¿verdad? Muchas precauciones, entonces sí, les cambió la vida. Muchos de sus parientes quedaron sin trabajo porque es una zona turística y el sector turismo quedó desactivado, reducido, ¿verdad? Entonces sí ellas relataron cambios significativos en sus vidas. ¿Sí? Y mismo el contacto con los propios hijos. Recuerdo de una vecina, una de las entrevistadas que tenía un letrero en su casa, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Hicieron la barrera protectora, entonces tuvieron que acostumbrarse a esta nueva forma de vida durante ese tiempo de pandemia que sí, cambió sus hábitos con certeza. En el artículo, ¿qué papel tiene la espiritualidad y las prácticas religiosas para afrontar la pandemia por COVID-19? Sí, ese fue, digamos, como la pregunta principal de la investigación, ¿verdad? ¿Qué papel tiene la religión y la espiritualidad en la forma de enfrentar la pandemia? Eso fue como la pregunta base, fondo de la investigación, ¿verdad? Y entonces allí las respuestas tuvieron sus matices, ¿verdad? Pues una de ellas decía, bueno, yo confío, como yo sigo los protocolos, me cubro con una mascarilla, pero solo Dios es el que me puede salvar del contagio. Entonces está diciendo, bueno, sigo el protocolo, ando con un cubrebocas, pero quien me va a proteger y cuidar no es ese cubrebocas que ando aquí, que se está viendo. Quien me cuida a mí es Dios. Hemos constatado que existe una espiritualidad muy particular en cada una de ellas, más que prácticas religiosas así, sistematizadas o vinculadas a la institución, a la iglesia. Y de hecho, casi 2 años que ya no había misa en el pueblo, ya había las misas una vez por mes. En esa época fueron virtuales, ¿verdad? Y la mayoría de ellas no tiene internet ni acceso. Entonces, han desarrollado una espiritualidad propia desde el interior de sus casas, donde ahí están sus altares, sus símbolos religiosos. Y esos espacios sagrados fueron lo que gestionaron la vida cotidiana también y fueron considerados como que elementos parte de las curas, de las búsquedas por recuperar la salud o por mantener la salud. Y me recuerdo también una de las entrevistadas que tiene una zona verde muy bonita, entonces ella decía, yo no estoy viendo las noticias para no preocuparme, yo me ocupo de las matas. Entonces, para mí, ese es un tipo de espiritualidad muy vinculada a la naturaleza, a la ecología. ¿Qué papel tiene Dios en la vida de estas mujeres, especialmente ante la pandemia? ¿Qué papel, Olga, tiene Dios en su vida, especialmente cuando usted ve su salud medio fragilizada? ¿Usted tiene alguna oración, hace alguna petición, tiene algún objeto sagrado? No tengo objetos sagrados de ninguna especie, porque yo a Dios lo llevo en mi corazón y a Él es al que yo le pido todo lo que yo necesito. He estado acostumbrada a que yo en mis oraciones no es el Padre Nuestro ni estas otras porque no me las sé, pero en mis oraciones que yo le imploro a Dios que me dé salud, que me dé bienestar, que nos bendiga tanto a mi marido como a mí y como a las casas, como a mi casa, como a mis hijos también, pero lo llevo en mi corazón. No le rezo a ninguna imagen, no tengo nada por el estilo. Aquí estamos con Doña Cecilia y Doña Cecilia le va a nos contestar quién es Dios para usted, Doña Cecilia. Dios para mí es el único Padre para mí de que Él me echó en el mundo.
Es el único padre. Y mi padre, mi papacito del cielo, que lo amo en mucho corazón, que es el único. Jamás lo voy yo de desampararlo a él, ni él me va a desamparar a mí, ni nada. Shaya, ¿qué papel tiene Dios en su vida? ¿Qué papel tiene Dios en su vida? ¿Qué Dios hace por usted, especialmente cuando te siente enferma? Yo sé que nuestro Señor, Él es el verdadero que lo salva. Le quita los dolores. Que alivia los dolores. Sí, así lo es. Muy bien. ¿Y qué usted pide a Dios? Que me sane y que me perdone todo lo que sé. Ajá. Que te sane y que te perdone todo lo que Sí. ha pasado y todo lo del pasado. Y yo le pido a él, digamos, tanto por mí como por mis hijos, que le pido que los tenga bien, gracias a él. Y le doy gracias, bueno, por todo lo que yo puedo pedirle. Ajá. Por la salud de mis hijos, le pido yo al Señor, sana a mis hijos de que no me les pegue ninguna enfermedad. Y vea, bueno, que yo le doy tanto gracias al Señor. Encontramos esas dos, digamos, como dos polos. En unos era pues más la religión y Dios a través de prácticas religiosas, altares, imágenes de santos, de la Virgen que encontramos. Y pues esta otra señora como otro polo de elaboración y de respuesta al COVID, era de decir que Dios sí tiene un lugar importante, pero no se asociaba a ninguna imagen, no había ningún altar. Por el contrario, lo que ella nos mostró es el jardín, y de hecho tenía un jardín muy bonito, una zona verde, plantas medicinales, un espacio y muchos árboles. Entonces realmente ella nos mostró su altar, verde, con jardines, plantas medicinales. De cierta forma este fue su altar, ¿verdad? Y su forma de darle sentido a la situación que nos interesaba, ¿verdad? Que era la pandemia y la amenaza de muerte y de dolor, de sufrimiento que constituyó. Para las abuelas del pueblo, ¿es la pandemia de COVID-19 un castigo divino como consecuencia de los pecados de la humanidad? Doña Cecília, quando começou o Covid, há 2 anos atrás, ¿qué pensaba usted que era? ¿Cómo se sentía? Yo lo único que yo pensé que el COVID para mí no existía. Que el COVID no sentía, para mí no sentía eso. Y la manejación de la gente que decían que el COVID, que todo el mundo se iba a enfermar, y hasta los niños y todo eso, yo jamás, yo no creo, bueno, en esas cosas yo el COVID no lo creo. Yo lo que creo es solamente una gripecilla, una tos y tal, y que Dios los proteja a todos, los cuide. Lo único que yo pensaba en él, en mi esposo, porque como él fumaba y todo, y a mí me decían que la persona que fuma y la persona que está fumando, que fuma demasiado, le va a ir a dar el COVID. Gracias a Dios, por honra de nuestro Padre Celestial, que yo lo tengo. No me le hago, gracias a Dios. ¿Y usted no ha pensado que el COVID sea un castigo de Dios? Ya, yo a veces le digo así, todos los que me vienen me dicen, ¿cómo ha pasado el COVID? Ya, le digo, yo gracias a mi Dios, pues me dio bien. Digo, pero eso no se tiene que asustar, digo, porque digo, si eso tal vez, digo, yo no sé de eso, pero si en la Biblia está escrito, digo, eso que el papito Dios tal vez, digo, un castigo que le manda a uno para que uno se ponga, digo, con él, digo, y los que no lo han buscado, que lo busquen, digo, pues sí, pero hay que esperar, ¿verdad? Pero es que viene más bravo, pero ahí bendito sea el Señor. Querendo ou não, existe reflejos de uma teologia muito sacrificial também por detrás dessas percepções, ¿verdad? El sacrifício para alcançar el cielo, el paraíso, hay que pasar por eso. Y también la figura de Jesús crucificado,
que hay una identificación con los dolores de Jesús, o los dolores de María cuando vio su hijo ahí padeciendo, ¿verdad? Entonces parece que existe en el imaginario religioso de algunas de las señoras esta relación con el sacrificio, con el sufrimiento para alcanzar la redención de sus pecados, de su culpa. Entonces hace parte de una espiritualidad que está por ahí heredada, ¿verdad? De la tradición cristiana, la teología de la cruz, del sacrificio. Y es parte de una teología clásica que asocia, teología cristiana clásica que asocia el sufrimiento con la redención, ¿verdad? Entonces es necesario sufrir para redimirse, porque Cristo en la cruz nos salvó por medio del sufrimiento. Entonces el sufrimiento es bueno, es necesario, y como dice San Pablo, cumplo en mi cuerpo con el sufrimiento que falta a la pasión de Cristo. Esa es un poco el fundamento de la elaboración de la doctrina. ¿Cuál es la reflexión final de la investigación de campo? En las reflexiones finales, encontramos sí que de un lado Dios me cuida de la pandemia, ¿verdad? Entonces el cuidado divino y la relación entre la pandemia y el peligro de la muerte o de una enfermedad severa por causa de la pandemia, vivimos un sentimiento de que Dios me cuida. No es la máscara, es Dios que me cuida en todo ese proceso. La religión y la espiritualidad se expresa en el cuidado que Dios tiene de mí. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que estas abuelas tienen una relación de cuidado muy, muy profunda con su núcleo familiar, ¿verdad? Entonces, ese eje del cuidado es muy interesante. Vimos en algunos casos con mucha pobreza y bueno, la abuela sigue siendo la que cuida. Ella necesita ser cuidada, obviamente, pero ella tiene un rol de cuidado importante. Y quería también concluir diciendo que el papel de la espiritualidad es fundamental, especialmente cuando es que la vejez tiene muchas etapas, ¿verdad? Tiene el inicio de la vejez, tiene una vejez activa, que la persona está funcional físicamente y cognitivamente, pero llega una etapa de la vejez donde ya ni el cuerpo ni la cognición ayudan. Yo creo que es de ese momento que la espiritualidad asume un papel fundamental en la vida de las personas, especialmente de las personas adultas mayores. Es cuando lo único que tiene para aferrarse a la vida es su fe, su espiritualidad. De ella se nutre y en la espiritualidad encuentran razones para estar bien. Y finalmente yo diría que la investigación logró que hiciéramos un acercamiento entre el ejercicio académico de la investigación con el barrio, con la gente del barrio. Eso me parece fantástico y que pues es una investigación que tiene fundamentos bibliográficos y un marco teórico y metodológico, pero digamos el ejercicio de esa investigación nos acercó al barrio, a las abuelas del pueblo. Eso me parece muy interesante. Muchas gracias por ese espacio, porque muchas veces escribimos mucho, pero pocas personas tienen acceso, pueden leer y todo. Y hoy día estamos en la era tecnológica y virtual. Yo estaría tan feliz si pudiera pasar este material para ellas, verla junto con estas mujeres que aportaron de su experiencia para este trabajo. Y muchas gracias a ustedes. Ya está disponible en el sitio web oficial de SIGU este artículo y muchos más que acompañan el volumen 15.1 año 2022. Síguenos, suscríbete en el canal de SIGU, Revista Teología, revista de estudios socio-religiosos.